Buenos días esta mañana, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar un viernes más aquí con ustedes. Esta mañana yo quiero presentarme, soy la pastora Aida Mauricio. Mi esposo y yo pastoreamos la iglesia de Benecer, que se encuentra por allá por la calle Canutillo, por allá por la colonia Ladrillera. Ahí estamos. Antes estaban los tubos de Azarco enfrente y yo creo que todo el mundo sabía dónde estaba. Ahora ya no hay los tubos, pero pues por ahí estamos todavía. Y esta mañana yo quiero presentar también, están otras pastoras, amigas mías, que pertenecemos a la Alianza Ministerial Evangélica y también a las Mujeres con Propósito. Y esta mañana yo quiero presentar a Leti Cordero para que ella también se presente. Bueno, muy buenos días, Dios les bendiga. Esta mañana, pues mi nombre es Leti Cordero, como ya lo dijo la pastora Aida Mauricio. Mi esposo y yo pastoreamos el Centro Cristiano a la Vid Verdadera en Ciudad Juárez, Chihuahua, Colonia San Antonio. Y es un placer estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Y también esta mañana está Avi, otra amiga también mía que pues no hace mucho tiempo que la conozco, pero creo que parece que ya nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Y yo quisiera que se presentara y que dijera de qué iglesia también representa. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Para mí es un honor. Pastoreamos la iglesia Palabra y Poder juntamente con mi esposo, Tony Morales. Y esta mañana no le cambies, vamos a tener una palabra poderosa de parte de Dios. Ha inspirado el corazón de nuestras pastoras y creemos que hoy, por ser un día tan especial, ciertamente todos los días son santos, pero hoy es más para el mundo cristiano, es algo muy especial y te pedimos que no le cambies. Hoy Dios te va a hablar por medio de esta palabra, de estos momentos, y damos también el agradecimiento a Mujeres con Propósito y a AME por esta invitación que nos ha hecho. Muchas gracias. Bueno, y también le damos gracias al Canal 38 que nos da la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Ya tenemos nosotros 3 viernes que estamos representados por mujeres, porque este mes de marzo fue precisamente un programa de puras mujeres, y hoy de veras, así como dice Avi, tenemos una palabra poderosa. Yo creo que hoy en muchas partes hay iglesias que a la 1 de la tarde tienen su servicio y hablan sobre las 7 palabras o 7 frases que el Señor Jesús dijo en el momento que estaba en la cruz. Y yo quiero que si estás tú ahí escuchando, no le cambies, como dijo Abby, no le cambies. Creo que Dios hoy tiene algo para ti. Prepara, de veras, prepara lápiz y papel para que tú escribas lo que nosotros vamos a estar compartiendo, porque yo creo que es de importancia de que tú sepas por qué Jesús fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos que Jesús fue a la cruz, pero no sabemos por qué ese sacrificio, por qué sucedió, pero hoy vamos a hablar qué fue lo que sucedió cuando estaba Jesús en la cruz. Y hoy vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 3, versículo 33. Y luego dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. ¿Sabe qué? En ese momento llegaron al monte. Y entonces allí estaba Jesús y le crucificaron, pero queremos ver que dentro de ese momento, yo quiero que usted vaya a Isaías 53 y vamos a leer un poquito de cómo era la condición, cómo estaba Jesús, cómo estaba su rostro, cómo era lo que se veía de él. Y lo dice, ¿quién ha creído a vuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe que en ese momento el aspecto de Jesús no era atractivo, no era bonito? Pero quiero decirle que Jesús fue a esa cruz
por nosotros, por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? Todo el mundo hemos escuchado que hay, dicen, vamos a oír las 7 palabras, pero realmente fueron 7 frases las que Jesús estuvo diciendo en el momento de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que se cree que Él partió, que Él murió. Y sabe que la primera frase la habló, era más o menos como a las 9 de la mañana, y habló en general, habló de perdón. Y le dice, vamos a Lucas capítulo 23. Y dice el versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaba hablando el Señor una frase, estaba hablando en general, estaba hablando del perdón que tú y yo necesitamos, porque necesitamos reconciliarnos con Jesús, necesitamos tener ese perdón de Dios para poder estar un día con Él. Y habla de perdón, aún estando en la condición en la que estaba hablando de perdón, se acordó de decirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe que Colosenses 1:14 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Hechos 10:43 dice, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Juan 1:29 dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué? En ese momento, ahí estaba el Señor. Había ido con un solo propósito a esa cruz del Calvario. Fue con ese propósito de hablar de perdón, de pedirle al Padre, de interceder por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él pidió al Padre pidiendo perdón por nosotros, porque decía que no saben lo que hacen. Realmente yo te digo, persona, que tú nunca has tenido una relación con Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por perdonar, por ese perdón de pecados. Pero sabe que la segunda frase que Él habló de promesa. ¿Pero promesa de qué? Promesa de salvación. Y ahora sí vamos a Lucas 23. Yo quiero que usted vaya, si usted tiene su Biblia, vaya a Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Y yo quiero que lo lea porque vamos a ver esta segunda frase que habla, dice, y aún de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes así a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué? Ahí el Señor Jesús le hizo una promesa a este malhechor. Uno estaba renegando y uno le estaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos. Sin embargo, el otro reconocía que si estaba en esa cruz era porque merecía estar en esa cruz, merecía el castigo, pero volteó y le dijo a Jesús, cuando estés en el reino, acuérdate de mí. Y entonces ahí el Señor le hace una promesa, es una promesa de salvación y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, una promesa de salvación. ¿Sabes que esa promesa todavía está vigente? Esa promesa todavía está, no se ha caducado. Esa promesa también es para ti y es para mí. Él habla de salvación, Él habla de que necesitamos buscar a Dios para tener esa salvación. Necesitamos voltear hacia el cielo y pedir de veras, como el ladrón, el malhechor que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Esta promesa el Señor le hizo, una promesa de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Necesitamos de veras esa salvación que es a través de ese sacrificio que Jesús hizo. Lucas 10:20 dice, gozaos de que vives, pues nombres están escritos, tus nombres están escritos en los cielos. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos.
acabamos de ver dos frases. La primera frase habla de perdón, habla en general. La segunda habla de salvación, le habla a un malhechor. Y ahora voy a pasar el lugar, ¿verdad? Vamos a hablar de la otra frase. Y yo quiero que la pastora Leticia Cordero nos diga cuál es la tercera frase. Bueno, pues la tercera frase que Jesús habló estando ahí en la cruz del Calvario, qué momentos tan difíciles estaba teniendo, qué momentos estaba pasando ahí, había sido el proceso largo, pero en este momento está ahí en la cruz, y esta palabra, tercer palabra, habla de amor. Es palabra de adopción. Y en el libro de San Juan capítulo 19, versículo 25 al 27, dice de la siguiente manera: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué le estaba diciendo, le estaba encargando a María, a su madre, a ese discípulo que él amaba? No quería que ella estuviera sola. Eran momentos muy difíciles que estaba pasando ella. Desde tiempos, desde que le habían profetizado que iban a suceder cosas tremendas, y dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón, todo lo había guardado, pero ahora estaba viviendo ese momento doloroso, y por eso Jesús no quiere que su mamá esté sola en ese momento. Por eso le dice: acéptala, recíbela como tu mamá, y le dice a ella: he aquí tu hijo. ¿Por qué? Porque no quería que estuviera sola. Hay momentos en que nosotros nos podemos sentir solos, y no es bueno. Tenemos que buscar a alguien, a una hermana que tenemos una necesidad, que ore por nosotros. Igual nosotros orar por esa persona que está pasando una necesidad, que está pasando soledad, porque en las horas de soledad pueden suceder muchas cosas. Hay personas que se deprimen, hay personas que pueden llegar incluso al suicidio, y no es posible que pasen por ese momento. Por eso es necesario no estar solos, buscar una persona, alguien en que podamos nosotros confiar, alguien en que podamos apoyarnos. Y así como Jesús, dice cómo vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y dice, después le dice al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió. Ya no iba a estar sola. Ese momento difícil que estaba pasando ella, no lo iba a pasar solo. ¿Qué hubiera sido de ella si hubiera estado deprimida, triste? Era muy difícil ver lo que estaba sucediendo en ese momento, pero ella lo tenía que pasar. Y lo maravilloso es que Jesús hasta el último momento se preocupó, se ocupó de que ella no estuviera sola, que estuviera en un hogar. Y esa es la palabra de adopción. También la palabra número 4, que nos habla de sufrimientos, de aflicciones, de desesperación. En Mateo 27:46 dice: y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Era necesario que el Padre dejara solo al Hijo en ese momento. Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad, estaba cargando el pecado de todos nosotros. El Padre, Dios es santo, y en ese momento Jesús, que nunca pecó, pero estaba cargando en ese momento con el pecado de la humanidad.
Entonces, en ese momento le dice, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo en ese momento. El Padre le había dado la espalda. Era necesario hacerlo para que Jesús, que era santo, cargara el pecado de todos nosotros y así nosotros poder alcanzar la salvación y la vida eterna a través de su muerte del Hijo de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado deprimidos? ¿Cuántas veces has pasado tú por una depresión y estás ahí sola y estás ahí en tu habitación y estás llorando? Pero no tienes que estar llorando. Jesús te ama. Dios te ama, Él quiere consolarte, Él te entiende cuando pasas por esos momentos, porque Él pasó ese sufrimiento, Él se sintió solo, se sintió abandonado y no es necesario que tú te sientas así. Si tú tienes una necesidad tan grande, nosotros estamos aquí para orar ahora este día por ti, para hacerte saber que no estés más en aflicción, que hay una salida y esa está en Jesús. Y ahí en Marcos capítulo 12, versículo 30, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. En Jesús tenemos la paz. Él nos da la paz que el mundo no nos puede dar. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y es verdad, hay muchas aflicciones. Estamos en el valle de pasando por desiertos, estamos en el mundo y en el mundo hay aflicciones, pero Él dijo, confía en mí, yo tengo la paz que tú necesitas, yo quiero darte esa paz que el mundo no te puede dar, que en ninguna parte la vas a encontrar, solamente en mí. Y esta es palabra de soledad, es palabra de sufrimiento, de aflicción. Amén, pastora. Qué impresionante la vida de Jesús. Es un cuadro singular. Así inclusive la Biblia dice que es un cuadro singular. Hablar de la crucifixión de Cristo es una situación de que Jesús estaba cumpliéndose la palabra profética que la pastora Aida decía en Isaías 53. Aquí lo que tenemos que entender que Jesucristo era persona y era humano, sí, que no era Dios transformado y glorificado como ahorita lo es y como antes lo era antes de venir al mundo, porque hay personas que piensan que Jesús, Él sufrió porque tenía la capacidad, porque era Dios, y no, en ese momento era igual que tú, igual que yo, y tenía las mismas situaciones y la misma hambre, el mismo desconsuelo, la misma necesidad de dormir, de un abrazo, porque a veces tenemos hasta necesidad de amar y de ser amados, y Jesucristo tenía todo eso. Y a veces nosotros pensamos y decimos que Jesucristo, porque era Jesucristo, pudo aguantar todo eso por amor a ti, por amor a nosotras, pudo aguantar eso porque tenía un propósito en su corazón. Porque tú tienes que entender que cada uno de nosotros tenemos un propósito y tenemos un destino. Y estamos diseñadas para tener ese propósito cumplido en nuestra vida. Y Jesucristo, desde Isaías, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto, ahí en ese momento tenía que ser cumplida la palabra. Y nosotros tenemos que entender que aún Jesucristo, estando pendiente en la cruz del Calvario, y estando en una situación tan agobiante, tan triste, tan dolorosa, aún ahí tenía corazón para todos nosotros. Tenía la pasión de amarnos con ese amor eterno que nos ha dicho desde antes de la fundación del mundo, te amé, así dice. Desde antes yo puedo imaginarme a Jesús, a lo mejor como dice, no a lo mejor, sino como dice la Escritura, callado, pero no callado que estando en otro mundo, sino pensando en lo que Él iba a lograr gracias a esa crucifixión, porque no solamente era morir, sino era resucitar. Y aquí nosotros, a través de estas palabras, y que al final, como lo menciona la pastora Aida, fueron frases, no palabras, pero esas frases, cada una de esas frases denotaba el amor, la misericordia y la pasión de Jesucristo por la humanidad. El tener cuidado
de todos, porque dice perdónalos, y ahí incluye las generaciones futuras. Ahí estás incluido tú y estoy incluida yo. Ahí estábamos incluidos todos. Y cuando habla y tiene cuidado de las cosas, de las personas, así como lo tuvo con su madre, es impresionante Jesús. Es impresionante cómo Él va cuidando y va dando las promesas, tiene cuidado del que está a un lado y le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, porque se lo está diciendo el mismo Jesús. Y eso es impresionante porque el que el mismo Jesús te abra los cielos, oh, qué maravilla. Yo quiero decirte en esta hora que Jesús hoy te está diciendo a ti, si tú quieres puedes estar conmigo en el paraíso. Y te abre los cielos como en aquella tarde se las abrió a este hombre. Tener cuidado de su madre, porque sabía que su madre iba a tener el hueco de un hijo. Si tú has sido una madre que perdió un hijo, sabes el dolor. Yo escuché hace muchos años a una madre que perdió un hijo. Dice, he perdido a mi madre y he perdido a mi padre, pero perder a este hijo ha dolido mucho más. Y Jesús conocía el corazón de María y conocía ese amor entrañable que María, ese cuidado que tuvo María. Y Él, cómo no cuidar de esa mujer que por tantos años, por 33 años lo cuidó, lo amó y oró y sufrió junto con Él. Y cómo no tener cuidado de esa mujer y de ese corazón, de que no estuviera cabizbaja, que no estuviera, porque María tenía otros hijos, pero se la encarga a alguien que Jesús sabía que iba a tener cuidado de ella. Y eso es lo que tú tienes que entender. Jesús siempre va a tener cuidado de tus cosas y cuidado de tus sentimientos y cuidado de todas las situaciones. A veces pensamos que Jesús nada más es en lo espiritual, pero yo te quiero decir en esta hora, Jesús tiene cuidado de ti en todas las áreas de tu vida. Si, como lo decía ahorita la pastora, si estás deprimida, si estás deprimido, Jesús quiere llenar ese hueco de tu corazón. Jesús quiere estar, Él conoce nuestras aflicciones porque Él mismo las pasó. Él mismo sabe que es sentirse abandonado por su padre, que es sentirse menospreciado por la gente, es de sentirse injuriado por la gente, físicamente, espiritualmente, moralmente, golpeado por la gente. Y aún así, Él tiene todo el cuidado para cada uno de nosotros. Pero la quinta palabra, que es la que me corresponde, hice un resumen, disculpen, hice un resumen, es de hablar de la necesidad. Jesús tenía necesidad igual que tú y yo. Y a veces pensamos que era Dios y que Él no, lo vuelvo a repetir. Pero Él le hace una frase impresionante, tengo sed. Y en esa frase habla de una necesidad. Y dice que en ese momento alguien le acercó vinagre. O sea, yo me quedo, ¿por qué no le pusieron agua? Al final de cuentas él tenía sed. Y yo entiendo que a lo mejor el vinagre en ese momento era algo especial y para las personas que estaban sufriendo. Pero aquí en el momento de sed va a querer tomar vinagre. Y a veces así nos pasa, que cuando tenemos necesidad de alguien, ese alguien, lo único que recibimos es hiel. En lugar de tener una blanda respuesta, tenemos una respuesta que nos hiere. En lugar de tener un consuelo, tenemos algo que nos lastima. En lugar de tener la confianza de decir, en esta persona yo voy a confiar, en esta persona yo voy a esa persona tal vez te traiciona y te da otra cara diferente. Y Jesús sufrió eso mismo. Tu hijo, tengo sed, y le dan vinagre a beber. Pero en esa frase de tengo sed, él tenía sed de que alguien a lo mejor lo consolara, de que alguien le diera una palabra, porque todo el mundo lloraba, porque todo el mundo gritaba e injuriaba, pero nadie le dio una palabra a Jesús. Jesús desde las 9 de la mañana aproximadamente está dando una palabra, y en este momento que estamos hablando ya es después de mediodía, y Él seguirá dando palabra, pero Él nunca recibió una palabra. Y yo en esta hora que tú nunca has recibido una palabra, hoy yo te tengo una buena noticia. Jesucristo sí te puede convertir esa hiel que tú estás pasando en agua dulce, en agua perfecta, porque dice que Él es el manantial de agua viva y Él saciará tu sed. Así es que si tú le dices a Jesús en esta hora, en esta mañana que tienes sed, sed de justicia, sed de amor, sed de misericordia, sed no sé de qué sed tengas, Jesucristo te puede dar el agua
porque así como le dijo a la mujer samaritana, si bebieres de esta agua, jamás tendrás sed. Y yo en Bueno, esta hora te digo que vamos si no a tienes... seguir adelante, vamos a un video musical y luego Ok. vamos a seguir. Sí, sí, Yo creo sí. que nos está poniendo cada vez más entusiasmadas porque queremos que la gente sepa lo que Jesús hizo. Yo creo que está interesante de veras esta predicación hablando sobre las 7 frases que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y yo creo que Abby dio una recopilación de lo que hemos estado hablando y realmente yo quiero decirte, valió la pena que Jesús haya ido a la cruz del Calvario, porque si no, yo no estaría aquí. De veras, hace 43 años que yo conozco a Jesús y nunca me arrepiento de haberle dicho, Jesús, te necesito, porque me di cuenta que él había ido a la cruz por mí, por mis pecados, porque lo que yo era, nadie, o lo que había dentro de mí, nadie lo había podido cambiar, solamente él. Y yo quiero terminar, más bien seguir con estas 7 la siguiente frase, y que Abby la va a explicar para luego hacer una recopilación y terminar con la última entre las 3. Pero yo quiero que pongas oído, pongas atención. Aquí tenemos ya las oraciones, más bien las peticiones que tú has mandado. Ahorita vamos a orar, pero queremos que hoy escuches esta frase. Gracias, pastora. Yo continuando, yo me emociono a hablar de Jesús. Y quién no, ¿verdad? ¿Quién no se emociona de hablar de Jesucristo? Es impresionante. Nos quedamos en la 5ª palabra de sed tengo. Y tal vez, y hablaba yo, decía, más o menos era como la 1 de la tarde. Y estas son horas aproximadas, no vayas a hacer que a esta hora pasó esto. Simplemente son horas aproximadas que los historiadores han manejado. Pero más o menos a la 1 de la tarde Jesús dice, sed tengo. Y el sufrimiento de Jesús físico comienza desde la mañana y todavía es mediodía y pasado mediodía y todavía sigue el sufrimiento. Tal vez tú puedes decir que lo único que has conocido de este mundo es hiel y es vinagre y lo amargo de la vida. Y puedes decir que naciste con mala estrella, pero Jesús en esta hora te quiere dar una nueva manera de vivir, porque eso es lo que Jesucristo nos ha dado a nosotras. Y has escuchado muchas veces que Jesucristo te ama, pero tiene que haber una revelación de ti, como dice la pastora Aida, una necesidad. Y has tenido mucha necesidad, pero no has ido al lugar correcto. Y creo que el lugar correcto es la cruz. La 6ª palabra que Jesús habló es de victoria. Y es consumado es. Cuando escuchamos consumado es la culminación de todas las cosas que Jesús había venido a la tierra. Y tú tienes que entender que cuando dices consumado es, que está en Juan, en el capítulo 19, versículo 30, ahí dice consumado es. Y dice la Biblia que después de eso entrega al Espíritu. Tú tienes que entender que ahí dice, ya lo hecho está. Y Él cumple el propósito y el plan, y toda la palabra profética se cumple en Él. Y no solamente es para Él, sino para nosotros. La Biblia habla que Jesucristo más o menos un poquito antes de las 3 de la tarde es cuando dice esta penúltima frase. Y consumado es, no le entiende la gente. No le entiende qué quiera decir con consumado es. Y nosotros entendemos que fueron cumplidas las cosas, que Él venció, y por eso decimos que es una frase de victoria. Y tú tienes que tener una frase de victoria, decir, hasta aquí, hasta aquí. Y a partir de ese momento empezar a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. No, las 7 palabras no es para que las sepas, sino para que las hagas tuyas. Si has tomado el vinagre y la hiel de la vida, ¿por qué no decir hasta aquí, tomar la determinación de servir a Cristo y de seguir a Jesús? O de darle la entrada en esta hora a Jesús y decirle, ¿sabes qué, Jesús? Yo te entrego la vida y consumado es que tú vengas y consumas toda la situación adversa de mi vida, que tú vengas y consumas toda enfermedad, que tú vengas, porque cuando Jesucristo dice consumado es, el plan de salvación
que Él tenía para nosotros, ahí fue culminado. Y no solamente ahí se hizo efectiva la sangre de Él, ahí se hizo efectiva la llaga. Y dice la Biblia que por su llaga, si lo dice Isaías, hemos sido curados. Y Isaías lo profetiza muchos siglos antes, y Isaías lo profetiza en una aquí y en una hora. Yo te quiero decir, en una aquí y en una hora, Jesucristo te va a sanar, Jesucristo te va a resolver, Jesucristo te va a dar, porque Él se dio en la cruz del Calvario. Y podemos decir que en Jesucristo hoy todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y no porque nosotros seamos, sino porque Él venció, dice la misma palabra del Señor, nosotros también venceremos. Y por eso dice Romanos en el capítulo 8 que con Él somos más que vencedores, porque Él venció y nos apropiamos de esa salvación. Mateo 28:20 dice así: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravillosa promesa del Señor Jesucristo, de que Él esté contigo todos los días, no de vez en cuando. Las personas podrán decirte que te aman y que todos los días van a estar contigo, pero aún ellos, va a llegar el momento en que se acaben las personas y no van a estar contigo. Pero Jesucristo no se acaba, Él es eterno. Dice la Biblia que no tiene principio y no tiene final. Y la sexta palabra es una frase de victoria. ¿Por qué hoy en esta mañana no tomar una frase de victoria y decir: a partir de hoy yo voy a servir a Jesús, a partir de hoy yo voy a seguir, y que Él venga y termine con todo lo que en mi vida está inconcluso? Y sería muy bueno eso, estar diciendo que no hay nada que no pueda resolver el Señor. Y en esta hora yo te lo digo porque somos testigos, dice la palabra del Señor, y nosotras lo decimos, que somos testigos fieles y verdaderos que Jesucristo ha tenido cuidado de nosotras. No porque seamos las personas más perfectas, sino al contrario, éramos tan imperfectas, éramos tan necesitadas, tan amargadas tal vez, tan solas, que necesitamos a Jesús. Y dijimos: ¿sabes qué, Jesús? Consumado es, tú ven a nuestra vida. Y a partir de hoy tú haz cambios en nuestra vida. ¿Por qué tú no ahí en la comodidad de tu casa, de tu hogar, de donde estés, en tu oficina? Porque ahora con la internet, hasta por la internet nos puedes ver, donde quiera que estés. ¿Por qué no le dices a Jesús: Señor, ven, y que se consuma todo lo que se tenga que consumir? Qué maravillosa palabra, pastoras. Claro que sí. Sabes que nos gustaría que si tú quisieras en esta mañana o en esta tarde decirle a Jesús que entre a tu corazón, nos gustaría que telefonearas, nos llamaras, nos dijeras tu nombre, para que nosotros al final hagamos una oración para que tú la repitas y que Jesús venga y entre a tu corazón y tengas de veras esa experiencia maravillosa que un día nosotros tuvimos. ¿Sabes que hablando de esta sexta palabra o esta sexta frase que habla de victoria, yo creo que muchos de los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario pensaron cuando Él dijo: consumado es, ya, se murió, se acabó? No, ahí estaba Jesús diciendo: he terminado, he completado, se acabó, la misión cumplida, ya hay salvación para la gente. Pero sin embargo yo creo que mucha gente estaba pensando: ya se murió, pues no que era el rey de los judíos, no que era Jesús, no que era Dios, no que era esto. Yo creo que muchos pensaron, pero ahí el Señor está diciendo: se terminó, ya terminé, ya hay victoria. Por eso hablamos de victoria, misión cumplida, la victoria es hecha. El enemigo está derrotado. Y realmente en la cruz del Calvario, el enemigo está derrotado. Todo lo que ha venido a tu vida, si hay droga, si hay alcohol, yo te digo, ahí lo llevó el Señor en esa frase: consumado es. Él está de veras dándote en esta mañana la oportunidad de decir: yo quiero esa victoria que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Y quiero que sepas que vamos a ver, estaba diciendo la pastora Abigail, más o menos estamos diciendo las horas, no que necesariamente sea en ese tiempo, pero ya más o menos las 3 de la tarde. Vamos a ver Lucas 23, 44 al 47. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la séptima frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el centurión, entonces
Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Sabes qué? En ese momento el Señor habla de confianza, de preparación. Habla ahora sí, estoy en tus manos, Dios. He terminado mi carrera, ahora estoy en tus manos. Estoy confiado de que voy a ti. Entonces, de veras que el Señor está clamando. Y yo quiero pedirle a la pastora Leti que por favor nos lea ese versículo de Hechos 9:27. Bueno, la palabra del Señor dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cuando nosotros hemos escuchado o leído la historia de Pablo, cómo tuvo el encuentro en el camino a Damasco, de repente se encuentra con esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, de ahí en adelante, la vida del apóstol Pablo, ahora apóstol Pablo, da un giro, da un cambio. Y ahora, en vez de perseguidor, acaba de tener un encuentro personal. Y todos tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Y yo creo que este es el día en que tú debes de tener ese encuentro. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Este es el día de salvación. Este es el día que hizo Jesús para ti. Este es el día que Él está tocando a la puerta de tu corazón. Y dice la palabra de Dios que si tú oyes esa voz y abres la puerta, entrará a ti y cenará contigo. Él quiere hacer un cambio en tu vida. Es el momento de que tú hagas un alto, en que digas, he estado solo, no le conocía y he estado escuchando las 7 frases, las palabras que se han estado diciendo en este momento. Y aparentemente se pueden leer de corridito, pero tienen un significado grandísimo. Es un significado donde implica la salvación de tu alma, la vida eterna, la muerte y resurrección de Jesús. No solo murió en la cruz, porque también resucitó. No quedó ahí clavado en la cruz, resucitó y Él vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y como Él vive, también nosotros vivimos. Así que Saulo había tenido ese encuentro personal en el camino a Damasco. Y él no sabía que estaba persiguiendo al mismo Jesús. Por eso cuando le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y dice que todos los que iban con él nada más escucharon, no vieron nada. Pero Pablo pudo escuchar esa voz y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ese momento, Pablo hizo una decisión, seguir a Jesús, abrirle su corazón para que él entrara. Antes las personas que le tenían miedo a Saulo de Tarso, ahora no lo podían creer, pero Saulo era una nueva persona. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este es el día que el Señor hizo para ti. Así como Saulo tuvo su encuentro con el Señor y fue salvado, al Señor le interesaba salvar a Saulo porque instrumento en sus manos iba a ser. Y así quiere Dios, así quiere el Señor, que tú seas un instrumento en sus manos, que le sirvas, que le ames, que ya no estés triste, que ya no estés en depresión, que ya no vivas atado, encadenado, qué sé yo, por los vicios, por el alcohol, por la droga. Él quiere hacerte libre, romper toda cadena en tu vida. ¿Por qué no le entregas hoy tu corazón a Cristo? ¿Por qué esa palabra que dio en la cruz del Calvario a aquel malhechor que estaba diciéndole, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino? Y Él le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, yo creo que en esta tarde, antes de orar por las necesidades, hay mucha necesidad de sanidad, necesidad de salvación. Yo quisiera que Abby dirigiera una oración de salvación para aquella gente que, yo solamente te digo,
Cierra tus ojos y repite con la pastora Abigail esa oración de fe para que Jesús venga y te cambie. Jesús venga y entre a tu corazón. Amén. La última frase es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no decirlo eso y encomendar tu camino en esta mañana? Repite conmigo, no es una oración de que vas a sentir estrellas ni nada, es una oración de fe, por eso le llamamos. Y si tienes fe y lo haces con todo tu corazón, hoy el Señor empezará a hacer cambios radicales en tu vida. Repite después de mí: Padre, en esta mañana, en esta hora, en esta tarde, en esta noche, vengo delante de ti y te pido, Padre, que entres en mi corazón. Abro mi corazón, mi vida, para que tú entres. Te doy libre albedrío para que tú hagas, Señor, en mi vida y que se cumpla tu voluntad en mí. Necesito que me perdones, necesito tu salvación en mí. Necesito que se cumpla cada palabra en mi vida, porque he estado triste, abandonado, intranquilo, porque he estado enfermo. He tomado decisiones que no corresponden delante de ti. Y en esta hora te pido que entres en mi vida, que me perdones. Y que si yo hoy muero, al abrir mis ojos, esté contigo en el paraíso. Porque creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino, murió y resucitó, y que murió por mis pecados. Hoy, Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así de sencillo, el Hijo ha entrado en tu corazón. Si lo hiciste verdaderamente, hoy eres salvo en el nombre de Jesucristo. Porque la salvación no depende de con quién estés, depende de tu fe. Porque la salvación es un regalo. Y recibe en esta hora el milagro más grande que puedas tener, que es el milagro de la salvación. Bueno, yo creo que nosotros, gracias, Abby, nosotros hemos recibido varias necesidades. Una, la familia Cruz, salvación, ya oramos por salvación, por sanidad de un niño de 4 meses de broncolitis, por sanidad de ojos y unidad y salvación para la familia Ramírez, sanidad de hijos o salvación de hijos, fortaleza por alguien que le falleció su papá, por uno de sus hijos, que Dios lo ayude, sanidad y fortaleza para Bonnie y Chris, finanzas y salvación. Marcos, fortaleza en la cárcel, dice Rebeca. Hermana Lara, Dios la sane de su pie y necesita trabajo y brazo y mano. Y su esposo, José Monares. Francisco Cortés, de sanidad de depresión por su hijo, que todo salga bien, a su hija que se va a aliviar. A Manuela, vida espiritual y protección por sus hijos. A Olga, salvación y sanidad. A Ana, sanidad. Santiago Nájera, salvación. Esmeralda, rebelión. Perla, esté bien. Ezequiel, sanidad. Y yo creo que ahí tienen otras más. Diles, por favor. Otras más. La señora Margarita pide que se ore por que tiene depresión muy fuerte. La señora Amelia por sanidad de riñón. La señora María del Rosario da testimonio de que su hermano fue sanado de gangrena. Wow. Gloria al Señor. Gracias a Dios. La señora Cindy pide porque aplicó en un trabajo y quiere que le llamen por trabajo. También piden por sanidad y protección, sanidad de ojos, igual que por ahí tiene una por ahí usted. Sanidad, salvación, ya oramos por eso. Y sanidad de ojos, básicamente hoy son de ojos, pastor. Bueno, vamos realmente estamos con el tiempo encima, pero vamos a orar por sanidad. Leti, por favor, en una oración corta vamos a imponer manos, por favor. Ustedes dos, ahí, vamos a orar por toda por sanidad de esas personas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, como dice tu palabra, que donde hay 2 o más congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y queremos pedirte por estas peticiones, Señor, que han sido expuestas delante de ti, Señor. Nosotros ponemos en tus manos, Señor, a cada persona que ha hecho notoria su necesidad, Señor, sabiendo que tú tienes el poder para obrar, para sanar. Declaramos sanidad en esos cuerpos, en esos ojos, Señor, en cada petición que ha sido puesta, Señor. Declaramos que tú tienes poder para obrar y ser
ver glorificado tu nombre, Señor, que tu poder sanador fluya a través de esos cuerpos, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, y cada necesidad sea suplida en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bueno, Amén. pues le damos gracias de veras por acompañarnos, por estar con nosotros un viernes más. Créalo que nos sentimos contentos de darnos la oportunidad del Canal 38 de estar y sobre todo la Alianza Ministerial Evangélica, la cual pertenecemos. Y también pues dentro de la Alianza Ministerial Evangélica están las Mujeres con Propósito. Y yo quiero solamente este día hacerles una invitación, ¿verdad?, a todas las mujeres de aquí del Paso y de Ciudad Juárez que están viendo el Canal 38. Tenemos este junio 10 y 11 de junio, tenemos nuestro congreso Mujeres en Victoria. Sabe que Mujeres con Propósito somos puras pastoras de diferente denominación que vamos a cumplir 25 años de estarnos unidas, juntándonos, teniendo diferentes acontecimientos como esto, un congreso. Y este congreso pues estamos invitando a todas las mujeres porque no es solamente para pastoras, es para todas las mujeres del Paso y de Ciudad Juárez. Tenemos un teléfono para si usted quiere informes, tenemos a la oradora principal, es nuestra hermana Lucy de Saucedo, que viene de Panamá, y pues varias predicadoras, y sobre todo nos vamos a gozar porque cumplimos 25 años y estamos muy contentos de que Dios haya permitido esto, que Mujeres con Propósito cumplamos 25 años. Y queremos invitar también a las pastoras del Paso. Ya empezó Mujeres con Propósito en el Paso, y si usted tiene alguna, más bien quiere informes, el 915-227-3881 podemos darle algún informe. Si usted es pastora, si usted es miembro de alguna congregación y quiere ir al congreso, también ese es el teléfono, 915-227-3881. Ahí estaremos contestando cualquier cosa que usted tenga, cualquier duda. Y queremos que usted nos acompañe en este congreso. Y esta mañana pues quiero darle las gracias a la pastora Leti para que se despide, y también la pastora Abigail. Bueno, pues Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana. Que gracias a Canal 38. Dios les bendiga. Avi. Bueno, también para mí es un placer haber estado aquí. Gracias, pastora, por habernos invitado. Gracias al Canal 38 porque confía en AME, confía en Mujeres con Propósito, y esperamos que no sea la última vez. Gracias, y sobre todo que tú en esta hora que te hayas llevado una palabra, porque una palabra es la que transforma el corazón de los hombres, y esa palabra es Jesucristo. Así es que recíbelo en tu vida, en tu casa. Muchas Bendiciones. gracias, Dios les bendiga, y queremos que este próximo viernes pues nos esté acompañando también a esta misma hora, a las 11:30 de la mañana. Queremos que nos acompañe. Gracias, Dios les bendiga. Hasta luego.